La ANEP decidió adelantar las vacaciones de julio a pedido del Ministerio de Salud Pública por la cantidad de infecciones respiratorias que están dando a lo largo y ancho del país y eventualmente los posibles problemas que podía traer esto para el sistema de salud. Esto generó, digamos, externalidades de diferente tipo, pero vamos a tratar de darle un poco de contexto al anuncio, un poco que agarró de sorpresa a la población, y es por eso que tenemos hoy con nosotros a Gustavo Giacchetto, que es pediatra, grado 5 de la Facultad de Medicina. Gustavo, bienvenido, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Un placer recibirte. Bueno, ¿cuál es la foto hoy de la situación? Bien, la foto hoy, bueno, es una foto que venimos observando desde hace algunas semanas, que tiene que ver con un aumento en la carga, digamos, en el número de casos, por lo tanto de consultas, de hospitalizaciones por infecciones respiratorias. Bueno, a todas las edades, pero fundamentalmente nos estamos refiriendo a los niños, ¿no? Bien. Con una importante circulación de dos virus, aunque predominantemente es uno, que es el virus respiratorio sincicial, es un virus que nosotros conocemos y que si bien suele afectar a todas las edades, tiene mayores repercusiones en niños pequeños. También hay circulación de gripe, ¿no? Pero mayoritariamente es virus respiratorio sincicial. Bien, este virus al que hacer referencia, ¿qué características tiene? Bueno, este es un virus claro, el nombre puede resultar como muy novedoso, pero para nosotros no es ninguna novedad. Es un virus que se presenta anualmente, ¿no? O sea, para los pediatras es absolutamente conocido. Es un virus que en general ocasiona infecciones del árbol respiratorio y que tienen como característica que inicialmente son infecciones respiratorias altas, tipo resfríos, ¿no? ¿Verdad? Pero que en los niños más pequeños, o en algunos que tienen algunas condiciones como cardiopatías congénitas, otras enfermedades, pero fundamentalmente en los más pequeños, menores de 6 meses, especialmente menores de 3 meses, pueden ocasionar cuadros respiratorios bajos con compromiso pulmonar y un cuadro de dificultad respiratoria que nosotros conocemos como bronquiolitis. Ajá. Que es como una obstrucción de las vías aéreas y que, bueno, obviamente genera dificultad respiratoria y además problemas de oxigenación, ¿no? Que es, digamos, el cuadro más grave que genera este virus. Este cuadro suele verse predominantemente en niños pequeños, pero también, digo, menores de 2 años son la población más afectada y eso es lo que demanda mucho más consultas, ¿no? ¿Verdad? Básicamente esa es la característica. Y en términos relativos, porque agarró medio imprevisto a la población, digamos, sí, la decisión de adelantar las vacaciones. Y mucha gente se preguntaba, bueno, si en términos relativos estamos en un momento más complicado a nivel de internaciones y eventualmente de mortalidad que pre-pandemia, ¿no? 2019 para atrás. ¿Se puede adelantar algo sobre eso? Bueno, ¿Especular algo? Para poder hacer un análisis preciso de la situación como se necesita, ¿no? Para decir si estamos peor, si estamos... Uno tiene que tener números país, ¿no? Yo la verdad que hasta el momento conozco la foto o lo que está sucediendo en los lugares donde me desempeño y uno de los lugares donde me desempeño como jefe del servicio de la Facultad de Medicina es en el Pereira Rosell, que obviamente es un muy buen termómetro porque es un hospital de referencia nacional, pero no es el Uruguay, ¿no? Claro. O sea que uno no tiene la imagen total. Esos son los datos de vigilancia epidemiológica que la hace el Ministerio de Salud Pública y que, bueno, yo la verdad que no desconozco en este momento. Entonces, no puedo hablar de una realidad nacional. Lo que nosotros vemos allí, sí, el sistema está demandado porque, bueno, aumentaron sustancialmente las consultas en emergencia, por lo tanto las hospitalizaciones y por lo tanto los ingresos al CTI. Esa es la situación. Si es más que otros periodos, bueno, creo que nosotros también nos olvidamos un poco con la pandemia, porque vieron allí algunos años, el año sobre todo de la pandemia, y cuando los niños estaban con las medidas más de aislamiento y había cierre escolar y no había actividad, nosotros tuvimos una baja sustancial de las infecciones respiratorias. Después vino el recrudecimiento, todo parece indicar, y la sensación térmica parece indicar que esto es un poco más que el año pasado, y además hay una situación epidemiológica regional, sobre todo Argentina, Chile, de haber vivido o estar viviendo brotes importantes de infecciones respiratorias. Y eso genera cierta
preocupación en el sistema, ¿no? Entonces, bueno, quizá esto no es, por lo menos nosotros no estamos en situación de emergencia sanitaria, eso es muy importante para la población porque acá no hay una emergencia sanitaria, sino por lo menos no está decretado. Hay una situación de preocupación por la tensión que se genera sobre el sistema de salud, sobre todo sobre la disponibilidad de ciertos recursos de alta tecnología como las camas de CTI, etcétera, ¿no? Y en referencia a eso, ¿cómo estamos? Y también el capital humano, que es tan importante. Y el capital humano, porque obviamente que el capital humano también se enferma, ¿no? Y hay, o tiene hijos enfermos. O tiene hijos enfermos, exacto. Entonces, ¿cómo estamos? Bueno, estamos con una demanda importante de camas de CTI. Los datos que mostraba, creo que el presidente de la Sociedad de Neonatología y Medicina Intensiva Pediátrica, que ellos están haciendo como una monitorización de la disponibilidad de camas del país, ¿no? Es que estamos en una ocupación de alrededor del 80%. Bueno, hay días que estamos por arriba, hoy probablemente la fotografía es que está un poco por arriba. O sea que sobre las camas disponibles hay una alta ocupación y la mayor parte de esa ocupación es de causas respiratorias, ¿no? Lo que hay que, eso no solo alcanza, ¿no?, para decir que si hay una saturación del CTI. No hay una saturación del CTI, por ahora se está dando asistencia. Lo que está es con una demanda importante. Lo que hay que ver son otros indicadores, ¿no?, que quizás falta un poco de información sobre si hay demoras para conseguir cama de CTI para un niño, retrasos, ¿no?, ¿verdad?, en la respuesta, o hay problemas en el egreso, ¿no?, porque a veces los niños quedan en el CTI y no necesitan un cuidado de CTI. Lo que sucede es que no hay cama disponible para sacar a ese chico del CTI, que vaya a un cuidado moderado, y entonces eso quita la posibilidad de que otro ingrese al CTI. Es toda una dinámica compleja que tiene que ver con comprender mejor la gestión de las camas del intensivismo. Ahora que llevo los recursos humanos y como los planes puntuales que existen para el invierno, y si no hay que formar equipos para todo el año, pero en la conferencia de prensa que dio la ministra de Salud Pública, entre otras cosas puso arriba de la mesa, y uno venía acostumbrado de la pandemia en donde se informaba de forma minuciosa y hiperargumentada cada una de las decisiones que iba tomando el gobierno en relación a medidas, ¿no?, que afectaban a la población, ¿no? La ministra puso arriba de la mesa en un momento, le preguntaron sobre las muertes, ¿no?, y habló de 2 muertos por infecciones respiratorias, pero no hubo mucho contexto, ¿no? O sea, en cuanto a si son términos relativos, era igual o mayor o menor que otros años, y eventualmente si había comorbilidades ahí. ¿Qué se puede decir sobre eso y qué no se puede decir sobre digamos, las muertes vinculadas a estos casos? Esta es una enfermedad que mortalidad tiene, ¿no? O sea, nosotros, digamos, hemos mejorado muchísimo la atención de estos niños. Nosotros tenemos hoy tecnología y técnicas de oxigenación y soporte respiratorio que son cambios sustanciales, por lo menos desde cuando yo me formé hasta ahora que tengo que enseñar, hemos tenido que modificar muchísimas cosas y la asistencia ha mejorado muchísimo, pero a pesar de esto, esta es una enfermedad que tiene mortalidad. No tiene una mortalidad elevada, porque por suerte la mortalidad seguramente es inferior al 1%, ¿no?, de los casos, ¿no? Pero es esperable que haya chicos que lamentablemente fallecen por esta causa. Pueden ser niños sanos, los menos, y a veces son niños que tienen condiciones de base, porque es la condición de base que se descompensa y genera la complicación, ¿no?, ¿verdad? Entonces, la verdad que 2 decesos, nosotros escuchamos la misma información, bueno, no dice mucha cosa, ¿no? O sea, son casos muy sentidos para la pediatría, siempre que ocurre un deceso es un problema muy grave para el equipo de salud, pero bueno, no son datos para comparar con nada, tenemos que mirar qué pasa en el contexto, o sea, esto estaría dentro de las cuestiones o números que ocurren habitualmente, ¿no? Lo que pasa es que lanzado así a la población también tiene un impacto, ¿no? Que no tenemos todo este background. Sí, exacto. Bueno, ese es un tema de cómo se da la información, que yo creo que acá ese es un tema que a veces nosotros tenemos que cuidar mejor, ¿no? Cómo damos la información, qué es lo que queremos decir con esa información, si no queremos alarmar, si queremos contribuir a solucionar el problema. Y yo creo que acá esas idas y venidas con la información del corte de las vacaciones y de lo que estaba ocurriendo generó bastante ruido y bastante confusión. Que la confusión no es solo para la población, también es para los equipos de salud. Porque hay un tema que es una novedad también, que
a partir de un pedido del Ministerio de Salud Pública, se modifiquen las vacaciones. Y las vacaciones históricamente eran justamente para cortar, digamos, la reproducción de los virus. Pero después, o sea, la pandemia obviamente fue un mojón, pero creo que antes no se había dado un caso similar, ¿no? De pedido de adelantamiento y de extensión de las vacaciones. ¿Esto siente un precedente? Bueno, las vacaciones en general es una medida, históricamente fue una medida sanitaria, Claro. para cortar, no, para disminuir la carga de enfermedad respiratoria. Y siempre se hicieron vacaciones fines de junio, principios de julio, no mucho más, y con 2 semanas. Una semana, 10 días alcanza más o menos para cortar la transmisión epidemiológica. ¿Sí? Estamos en un pico, por eso ahora lo que pasa es que se habían tomado decisiones de postergarlas. Entonces ahí viene el pedido de adelantarlas, que quizá es una medida que puede repercutir mucho. Ahora hay protestas y problemas con las agencias de viaje, con un montón de cuestiones. Pero bueno, no es una medida descabellada, ¿no? No, yo entiendo, yo digo simplemente si esto no siente un precedente para eventualmente ante otra situación el próximo invierno, digamos, importante Bueno, del virus, eso, se claro. tome esta medida. Tomar esas medidas implica contextualizar mucho otras cuestiones y bueno, nosotros lo epidemiológico es un aspecto, ¿no? O sea, lo sanitario es un aspecto, ¿no? Lo sanitario además hay que mirarlo en todo su contexto. Por eso nosotros decimos que, bueno, quizá el adelantamiento de las vacaciones está bien, la prolongación de un cierre escolar no nos parece mucho porque nosotros en la pandemia aprendimos que las repercusiones que genera la falta de soporte escolar, ¿no, verdad?, es muy importante. Entonces hay que tener en toda medida que uno toma, y sobre todo si la toma en forma genérica, hay que ver cuál es el beneficio que persigue, si lo logra, ¿no? Y también los riesgos potenciales. Y acá la escuela para nosotros cumple un rol muy importante, porque lo que importa es que las infecciones respiratorias ocurren y también ocurren todos los otros problemas. Nosotros seguimos viendo muchas situaciones de patología psicosocial, de chicos con vulneración de derechos, problemas de salud mental. Esa patología no ha bajado, es una patología que se mantiene y durante el invierno nos frena eso. Claro. Durante el invierno tenemos que atender la demanda de eso más esta sobredemanda. Entonces, eso a veces complica más al sistema de salud y entonces las medidas que uno toma y que afectan el contexto de un chico tienen que estar tomadas en su contexto, ¿no? Bien. Doctor, muchas gracias por la visita. Bueno, no, muchas gracias a ustedes. Un gusto muy importante tenerlo. Vamos.